perciben precios más bajos. Ahora, el tema es que en la medida en la cual los grifos y las estaciones de servicio tienen una libertad de precios, hay una fluctuación muy grande. Ajá. A veces hay hasta 5, 6, 7 soles entre un grifo y de un lugar y otro grifo más o menos cercano. Claro. Entonces ahí es donde viene el problema del alza, de que los precios se mantengan altos, y lo bueno sería que nuestros ciudadanos puedan acceder a este programa que se llama Facilito de Ocinermin y puedan ver cuáles son los grifos que venden a menores precios. O sea, es decir, eso ya tendría que ser como que tarea del consumidor, del usuario, de verificar de repente en qué grifo ya se les acabó el stock anterior y ya han regularizado pues los precios de acuerdo a este lote, que han hecho una nueva compra, imaginamos. Exactamente, bueno, ese es el mecanismo, porque aquí hay libertad de precios y entonces ese es el tema. Lo que yo sí quisiera remarcar es que Petroperú inmediatamente hace las rebajas correspondientes y así es como lo vende al mayorista y a la estación de servicio. Ahora, esperemos que sigan bajando en las próximas semanas. Claro que sí. Señor Campodónico, hay una pregunta bastante frecuente, ¿no? Y es decir, la gente pregunta, ¿y por qué mejor, si sabemos que Petroperú realiza básicamente ventas al por mayor, ¿no? Ventas mayoristas, ¿por qué es que mejor no se compra la venta o la gasolina directamente a los grifos de Petroperú? Hay una creencia, hay un conocimiento de que, en efecto, ustedes tienen grifos y de repente ahí nosotros podríamos surtirnos de un combustible mucho más barato, económico, o al menos, ¿no?, al precio tal cual, ¿no?, marca pues la tendencia internacional. Es que, a ver, es cierto que hay grifos que tienen el logo de Petroperú, pero esa llamada Petrored, que así la llamamos, los grifos no son de propiedad de Petroperú, son de propiedad de privados que hacen un contrato con Petroperú para la compra de combustible, para algún tipo de propaganda o de descuento, pero los grifos no son de propiedad de Petroperú, a diferencia de los grifos de Primax o los grifos de Repsol, que sí son de propiedad en su gran mayoría de estas empresas. Claro. Entonces, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influir en el precio que ellos tienen, ¿no? Más bien, el tema ahí es de que ellos son libres de poner los precios que desean, pero bueno, en gran medida se puede apreciar que muchos de esos grifos de la Petrored tienen precios más baratos que aquellos de la competencia. Ahora, ¿estos grifos de la Petrored compran también a otros distribuidores? No, los contratos que hay... Pues básicamente ustedes surten a estos... Son de exclusividad, o sea, de exclusividad, y nosotros garantizamos que ellos siempre van a tener el combustible para poder venderlo, ¿no? Entonces, se firman una serie de cláusulas que se plasman en un contrato. Entonces, como en estos casos, cuando hay una reducción del precio del combustible de manera internacional, tendríamos que verlo reflejado más rápidamente en este tipo de grifos, en esta Petrored. Bueno, sí, tendríamos que verlo, pero en realidad en todas, pues no, porque si es oferta y demanda, una vez que se acabe el stock de lo que se ha comprado antes a precio más alto, entonces hay que trasladar eso al consumidor, ¿no? Claro que y eso es con mayor competencia. Claro que sí, pero lamentablemente eso no es la práctica, ¿no? Lamentablemente vemos de que cuando hay una reducción en el precio, ¿no?, del combustible de manera internacional, y ahí está, demora, entonces, ¿no? Y el alza es instantáneo prácticamente. Claro, el rol de Indecopi y de Ocinermin es muy importante porque ellos tienen que estar constantemente chequeando que la disminución se pueda trasladar pues a los precios efectivamente, ¿no? Ahora, ¿estos son combustibles que están afectos o no están afectos al fondo de estabilización? No, o sea, justamente ese es un tema importante. El diésel está afecto al fondo de estabilización, ¿no? Y también la gasolina 90 y 86, pero los gasooles, como el gasool 90 o el gasool 95, 97 y 98, no están en el fondo. Tienen los precios altos por el mercado internacional, tienen una carga tributaria alta, selectivo al consumo y un 8% de impuesto al rodaje, más el 18% de IGB, y al mismo tiempo los precios son libres en los grifos, ¿no? Entonces, ese es un tema que en épocas anteriores, por ejemplo, casi todos los combustibles iban al fondo de estabilización, entonces los precios no se movían. Pero en este caso las gasolinas sí van, y eso afecta mucho sobre todo a la clase media, ¿no?, que es aquella que tiene automóviles, o bueno, hay el servicio público también,
y donde se compran los combustibles a precios a más alto precio, ¿no? Claro que sí. Señor Campodónico, aprovechando la presencia de usted en el programa, para que nos dé también una apreciación en relación a lo que estamos viendo en los últimos días, largas colas para surtirse pues de GLP. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta situación? Porque no se comprende, ¿no?, por qué es que si se señala por parte de las autoridades de que hay abastecimiento de este combustible, vemos las largas colas no solamente en la capital, sino también en distintas partes de nuestro país. Sí, mire, el tema se parece un poco a lo que ha pasado también con la gasolina de aviación, de lo cual le hablaré luego. Pero con respecto al GLP, la mayor parte del GLP viene de Pisco, de la planta de Pluspetrol, y viene de Camisea, en verdad, ¿no? Viene baja de Camisea, ahí se destila y llega a Pisco, y de Pisco se tiene que trasladar al Callao por buque. Y el tema es entonces que como hay mareas anómalas, estas mareas anómalas en realidad por el cambio climático ya parecen mareas normales, ¿no? Porque constantemente, por ejemplo, en el último tiempo ha habido un cierre de puertos en Talara, por ejemplo, ha estado cerrado 28 veces desde enero hasta ahora, lo que tiene un acumulado de 125 días que ha estado cerrado, ¿no? Porque la dirección de capitanía, la DICAPI de la Marina, es la que, de acuerdo a ciertos estándares, dice, no, en este momento no pueden ustedes desembarcar combustible porque la marea no lo permite, porque vaya a ser que vuelva a haber, digamos, algo como en la Pampilla, ¿no? Recordemos también, ¿no?, el oleaje anómalo que produjo, pues, esta rotura, ¿no?, esta situación que se registró, pues, con Repsol, en el mar de Ventanilla, a inicios de año. Entonces, este es el problema. O sea, no es que no haya GLP, está, pero no se le puede transportar. Hay un problema de transporte por las mareas anómalas. Y eso hay que resolverlo fundamentalmente con un mayor stock, almacenamiento, digamos, tanques de almacenamiento para 10 días, 15 días, o si se hace, por ejemplo, un ducto desde Pisco hasta Lurín, y entonces el ducto ya no viene, o mejor dicho, el GLP ya no viene por mar, sino por el ducto. Que viene por un ducto. Porque ahora lo que está sucediendo es que una buena cantidad de los camiones cisterna se van hasta Pisco para traer el GLP desde allá, ¿no? Ahora, entonces, tomando en cuenta que ya estas situaciones de oleajes anómalos se están volviendo pues una constante, debería de generarse pues un plan de contingencia a precisión de ello, ¿no? Y una mejora de la infraestructura, ¿no? Y en eso quería mencionarle, para que quede claro, el hecho de que se ha estado mencionando que habría desabastecimiento de gasolina de aviación y los vuelos vamos de ese punto, justo en ciertas patrias no podrían salir. Así es. Bueno, eso no es así. Petroperú solo abastece, por ejemplo, el 20% del mercado de combustibles de aviación, y nosotros tenemos un gran stock en Talara, ¿no?, de más de 110.000 barriles, que por problema de las mareas justamente no podía llegar, ¿no? Y había una alerta en el sentido que no pudiéramos abastecer aquello que nos corresponde. La alerta solamente se había registrado por prácticamente la distribución que iban a hacer ustedes de este combustible, ¿no? Turbo A1, tengo entendido que es un combustible especial para aviones. Exactamente. Pero ya se superó esa situación. Ya se superó, hubo una reunión convocada por el Ministerio de Energía y Minas, donde estuvieron todos los actores, pero Petroperú, estuvo también Repsol, que es el productor más importante de Turbo A1, y también Valero. Así como Valero es una empresa importadora, ¿no?, norteamericana, que es nueva en el país relativamente. ¿Y ellos también abastecen qué porcentaje del combustible que requieren los aviones? Digamos, el 60-65% debe ser por parte de Repsol, Petroperú un 20% y el 15% restante de Valero. ¿No? Entonces, en ese momento se ha conversado y hemos dicho, bueno, el Perú viene primero, ¿no? El abastecimiento viene primero, hemos hecho acuerdos de compraventa entre las diferentes empresas y ahora todos ya tienen listo el abastecimiento para Fiestas Patrias, y esta noche está llegando al Callao el buque Chira, que viene de Talara con 44.000 barriles de gasolina de avión que se descargan esta noche, y con eso pues ya el consumo de gasolina de avión está garantizado. Y no solamente lo dice el Ministerio, lo decimos nosotros, sino que también hoy día ha salido un comunicado de los principales gremios, entre ellos la IATA, la AETA, que son compañías privadas, y dicen lo siguiente, ¿no?, que se han reunido con las autoridades, y lo que dicen es que
ya no va a haber, ya está demostrado que el no riesgo va a haber ni desabastecimiento para poder concretar los vuelos y todo el traslado aéreo. Exactamente. Entonces todo estaría realizándose con normalidad, dice, y en ese sentido pues yo invito a todos los pasajeros, la gente que va a salir en fiestas patrias, que vaya a visitar nuestro Perú, que vaya a probar las diferentes comidas, a ver los diferentes monumentos históricos, y que eso ayuda mucho, ¿no es cierto?, a todas nuestras empresas de turismo en todo el país, a los choferes, a los restaurantes, a los comercios. Todo está garantizado, no hay ningún problema y hay que salir para adelante, ¿no? Perfecto, claro. Un tema clave que ha sido solucionado y que, bueno, justamente, ¿no?, el problema de las mareas anómalas, comenzamos conversando del GLP, hemos llegado al turbo, y esos son los temas donde hay que mejorar la infraestructura. Claro que sí, esa es una agenda pendiente, señor Campodónico. ¿Perdone? Esa es una agenda pendiente, ¿no? El cómo mejoramos la infraestructura, ¿no? Y incluso hacemos más eficaces. Se acaba de aprobar en el Congreso un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el 674, en donde se crea la autoridad del inventario de combustibles. Y esa es la autoridad que tiene que velar por la infraestructura y, bueno, disponer que se construya aquella infraestructura que, digamos, si nos permite 15 días de abastecimiento del GLP, entonces ya no va a faltar, pues, ¿no? Porque en algún momento, de todas maneras, los puertos van a tener que abrir. Entonces está garantizado, ¿no?, el combustible para los traslados aéreos, así que tiene la disposición, el presupuesto, ¿no? Recordemos de que el turismo es un círculo virtuoso. El rol de Petroperú es fundamentalmente garantizar la calidad de la gasolina y de todas las gasolinas y del diésel, y garantizar sobre todo el suministro, ¿no? Hay zonas en la selva, por ejemplo en el Loreto, en Pucallpa, en partes de la sierra, donde solamente llega Petroperú, porque es la obligación nuestra estar ahí donde incluso si no hubiera un mercado muy grande, de todas maneras hay que garantizar el abastecimiento. Claro que sí, donde eso hemos hecho y seguiremos haciendo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, señor Campodónico. Gracias a ustedes. Gracias, hemos estado conversando con Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, quien garantizaba, evidentemente, el combustible para aviones y también que se ha hecho pues una reducción en los precios de los combustibles. Vamos a ver, esperemos verlo reflejado ya en los grifos de nuestro país. En todo caso, tenemos esta herramienta que se llama Facilito. Usted puede entrar a través de la página web y verificar ahí y ver de acuerdo a la ubicación